Hola, mi nombre es Beatriz Ramírez Guaroto y soy abogada especialista en Género y Derecho egresada de esta facultad. Y quiero comentarles acerca de la importancia del enfoque de género para entender los, entre comillas, nuevos derechos que han surgido en el debate jurídico en las últimas décadas, como por ejemplo los derechos reproductivos. Creo que es importante que todas y todos sepamos que los derechos reproductivos son un término novedoso en nuestra legislación y en general en el marco normativo mundial. Surgieron por primera vez en 1994, es decir, que han pasado apenas 22 años desde que por primera vez se acuñó el término de derechos reproductivos en un documento de las Naciones Unidas. Fue en la Convención del Cairo, que es la Convención o Conferencia Internacional para la Población y el Desarrollo. La primera vez que se señaló que las personas tenían lo que se denomina derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos reproductivos y qué tiene que ver el enfoque de género con ellos? Yo diría que el enfoque de género es el que nos ha ayudado a poder formular los derechos reproductivos que se desprenden de los llamados derechos clásicos. Me explico. Veamos que los derechos reproductivos tienen tres pilares. Un primer pilar es el acceso a la información. El acceso a la información en materia reproductiva, la posibilidad de conocer acerca de los métodos de planificación familiar, la posibilidad de conocer acerca del número de hijos que las personas pueden tener sin que afecte su salud, la posibilidad de conocer acerca de cómo es el control de la sexualidad y otras dimensiones. Es decir, estamos redimensionando un derecho clásico que es el derecho de acceso a la información, pero mirándolo desde lo que implica en la esfera reproductiva. Veamos un segundo pilar. El derecho reproductivo también implica la posibilidad de libertad para decidir, libertad de decidir cuántos hijos quieres tener, si quieres tener hijos, cada cuánto tiempo quieres tenerlo, si quieres usar ciertos métodos de planificación familiar que son modernos, si quieres llevarte con otros métodos de planificación familiar, de repente por tus convicciones más personales o religiosas, etc. Es decir, libertad que es otro derecho clásico. Pero los derechos reproductivos y el enfoque de género lo que ha hecho es mirar la libertad en el campo de la reproducción de esta forma específica. Y diríamos que un tercer pilar de lo que conocemos como derechos reproductivos tiene que ver con el principio de igualdad, no discriminación y la protección de la integridad. ¿A qué me refiero? A que es parte del catálogo de lo que conocemos como derechos reproductivos, que tú no sufras discriminaciones por el ejercicio de tu libertad en materia reproductiva, es decir, principio de igualdad y no discriminación, pero también que tú no sufras ningún tipo de violencia y ningún tipo de coacción en tu esfera reproductiva, que es el famoso derecho a la integridad personal. Si cerramos un poco las ideas, hemos visto el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la integridad. Esos tres pilares, si los podemos llamar así, agrupados, es una nueva lectura de derechos clásicos en el campo de la reproducción. ¿Qué ha aportado el enfoque de género a ello? Ha aportado la posibilidad de mirar la esfera de la reproducción. Creo que nosotras y nosotros tendríamos claro que la esfera de la reproducción está bastante vinculada a la vida de las mujeres y debemos recordar que las mujeres no eran consideradas sujetos de derecho hasta bastante avanzado el siglo pasado. Es recién a finales de los 70 que se cuenta con un tratado internacional para la protección de los derechos de las mujeres, es decir, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, llamada CEDAW, es la que posibilita que internacionalmente se señale que las mujeres tienen derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a las relaciones familiares igualitarias, a la educación, a la salud, entre otro catálogo de derechos, de una forma igual pero a la vez particularmente distinta, asociada a la condición de discriminación que estructuralmente sufren. Si recordamos también, más allá de finales de los 70 y la CEDAW, recién en 1993, en la Convención de Viena, se afirmó la universalidad de los derechos humanos, su indivisibilidad también, y entonces se reconoció que las mujeres también somos sujetos de derechos humanos. ¿A qué viene el enfoque de género y todo esto? A que el enfoque de género ha ayudado a poner el acento en la esfera de la sexualidad, una esfera que está vinculada íntimamente en este caso a los derechos de las mujeres, pero también a una concepción de sexualidad distinta a la que tradicionalmente ha imperado en el derecho, aunque pareciera que usualmente no estaba presente, pero es esta mirada de género la que nos ha ayudado a abrir el catálogo de la libertad, del acceso a la información, la no discriminación, la igualdad y la integridad en este nuevo ámbito del derecho. Y ese es un gran aporte, el punto de vista siempre importa y en este caso ilumina lo que conocemos como derechos reproductivos. Si nos preguntamos acerca de la presencia de los derechos reproductivos en el ámbito jurídico, deberíamos pensar en la jurisprudencia reciente que hay a nivel nacional e internacional. Veamos primero el plano nacional.
¿Quiénes de ustedes no recuerdan las sentencias del Tribunal Constitucional en los casos de la denominada píldora del día siguiente en el Perú? Hagamos un recuerdo. En nuestro país, la denominada píldora del día siguiente, cuyo nombre técnico es anticoncepción oral de emergencia, es decir, un método anticonceptivo que se usa solo en situaciones excepcionales para prevenir un embarazo, pero que es de raíz anticonceptiva, es decir, busca evitar una concepción, está previsto en nuestro país desde la entrada de la década del 2000. No obstante, había un problema para que sea efectivo, que es un problema en el derecho, es decir, tú tienes un derecho, pero no necesariamente es provisto efectivamente por el Estado. Con la anticoncepción oral de emergencia, pastilla del día siguiente, pasaba lo mismo. Y entonces un grupo de activistas por los derechos de las mujeres pusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional por el proceso de cumplimiento, un proceso constitucional que está previsto hoy en el Código Procesal Constitucional también. Y se consiguió un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señalaba que era obligación del Estado cumplir la norma técnica que se había dado el Ministerio de Salud acerca de la necesidad de distribuir la anticoncepción oral de emergencia a nivel nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque es más conocido quizás por ustedes que en el año 2009 el Tribunal Constitucional emitió otra sentencia y, oh, sorpresa, el sentido fue el contrario a la sentencia anterior. Explico un poco. En el 2009 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en un proceso ya no de cumplimiento, sino en un proceso de acción de amparo. ¿Cuál era la racionalidad de este proceso de acción de amparo? Un grupo de personas conservadoras, opositoras a la provisión de la anticoncepción moderna y en concreto a la anticoncepción oral de emergencia, puso una demanda de amparo señalando que este mecanismo anticonceptivo violentaba el principio de protección a la vida en nuestra Constitución, que existe en nuestra Constitución de 1993, el artículo 2.1. Bueno, estas personas señalaron ante el Tribunal Constitucional, bueno, primero en la justicia ordinaria y esto llegó al Tribunal Constitucional, que esta pastilla y este método anticonceptivo vulneraba el principio de la vida porque sostenían que tenía un efecto que era el de evitar la implantación de los óvulos fecundados. Y eso se entendía que era una transgresión al derecho a la vida. Bueno, muchos años después el Tribunal Constitucional, en el 2009 como mencionaba, falló señalando que consideraban que efectivamente había una transgresión del principio de protección a la vida prenatal y que por lo tanto, desde la concepción, y que por lo tanto debía prohibirse la distribución de la OE a nivel público. Si ustedes ahorita van a una farmacia y quieren comprar una pastilla anticoncepcional de emergencia ante una relación sexual sin protección o por ejemplo ante un ataque de violencia sexual que obviamente nunca tiene protección, tú la puedes comprar. Sin embargo, el efecto de esta sentencia del 2009 es que tú no puedes encontrar en ningún hospital público, en ninguna posta, en ningún centro de salud público ese método anticonceptivo que sí consigues en una farmacia. Eso es una decisión jurídica sobre derechos reproductivos que se ha adoptado a nivel nacional. Eso es presenciar los derechos reproductivos en nuestra vida cotidiana y recorta la posibilidad que tienen las personas de menos recursos de acceder a la más amplia gama de métodos anticonceptivos que está disponible. ¿Por qué es relevante? Si miramos en el plano internacional, en el año 2012 la Corte Interamericana emitió una sentencia muy interesante en el caso Artavia Murillo y otras contra Costa Rica. ¿Por qué viene a colación esta sentencia? Porque además de hablar por primera vez de la libertad en materia reproductiva, lo que denomina la Corte Interamericana de Derechos Humanos autonomía reproductiva, hizo por primera vez una interpretación, la Corte Interamericana, acerca de los alcances del derecho a la vida desde la concepción. Y ustedes se preguntarán por qué la Corte Interamericana hizo eso, porque en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, hay una cláusula muy parecida a la que está en nuestra Constitución Política del Perú, que también protege en general la vida desde la concepción. Y lo más interesante de esta sentencia es que señala que esa protección de la vida desde la concepción no debe entenderse de forma absoluta, es decir, que sí existe y que sí es real, pero que ningún derecho en el derecho es absoluto y que debe, digamos, consagrarse ese ejercicio en términos de proporcionalidad. ¿Por qué es eso relevante? Porque nosotras y nosotros vivimos en un país que busca integrar el marco internacional con el marco nacional. Y creo que a estas alturas es visible que la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional tiene un razonamiento que es 180 grados opuesto al que ha consagrado en el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos algo más de actualidad. Hace unos días, en realidad menos de una semana, un grupo de organizaciones por los derechos de las mujeres peruanas ha presentado una petición contra ¿quién creen?
contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de la anticoncepción oral de emergencia en el Perú, surgida por una sentencia del Tribunal Constitucional que el Poder Ejecutivo a lo largo de estos años no ha podido revertir tampoco, es decir, no ha decidido adoptar una decisión en contra. Eso es, digamos, lo que nos muestra que los derechos reproductivos son un tema de actualidad en nuestro país. Tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra posibilidad de decidir sobre nuestra propia esfera reproductiva, pero también tienen que ver con la interpretación de derechos tan fundamentales como el derecho a la vida. Nuestro Tribunal Constitucional tiene una postura, la Corte Interamericana tiene otra. Si vivimos en un país que busca articular los estándares internacionales a la jurisdicción nacional, ¿no deberíamos pensar en que a nivel nacional debería revisarse la interpretación constitucional? ¿No deberíamos pensar que el derecho también obliga a poder remirar lo que nosotros entendemos como protección de la vida en general, no solo la prenatal, entendiendo que ningún derecho es absoluto? Creo que es interesante porque la perspectiva de género en el derecho apunta a poner el foco de la atención en estos temas que son de derechos reproductivos, pero que son de la vida cotidiana de todas y todos y parte del ejercicio jurídico, que debería documentar la opinión de toda persona que esté en el campo del derecho como estudiante del derecho o como abogada o abogado. Si pensamos entonces en una aplicación práctica del enfoque de género en el derecho, los derechos reproductivos son una buena muestra. No hablaríamos de la terminología de derechos reproductivos ni nos plantearíamos que son derechos humanos o derechos fundamentales si es que la perspectiva de género no hubiera entrado al derecho para cuestionar nuestras miradas acerca de la sexualidad, la reproducción, lo femenino y lo masculino y las concepciones absolutas que había sobre estos campos, o la no mirada que había sobre estos campos si quisiéramos verlo desde otro ángulo. El enfoque de género ha ayudado a que nosotros podamos pensar que en la esfera de la reproducción existen derechos, y es importante porque esto tiene mucha presencia en nuestras vidas, en las posibilidades que nosotras tenemos y nosotros tenemos de elegir acerca de nuestra sexualidad y nuestra reproducción, y en las posibilidades de tener una opinión informada acerca de los temas que se debaten en la actualidad. Hace unos días también ha salido una noticia que señala que el Congreso de la República ha desestimado una iniciativa ciudadana que estaba destinada a despenalizar el aborto en los contextos de violación sexual y otras circunstancias semejantes. Por ejemplo, opinar a favor o en contra, ¿es solo una cuestión de tu postura personal ética o también deberíamos tener en cuenta argumentos jurídicos que nacen del marco nacional e internacional? No es responsabilidad de quien estudia derecho o de quien es abogada o abogado conocer estos estándares y analizarlos para incorporarlos como parte de su argumentación. Yo creo que sí. Creo que es valioso que las discusiones estén ancladas no solo en las creencias personales, que son completamente respetables, pero que también en el debate jurídico es importante incorporar los argumentos propios de la discusión del derecho, que en este caso tendrían que ver con la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional y los estándares que nos dan no solo nuestras normas nacionales y constitucionales, sino también las normas internacionales, que tienen también su interpretación a cargo de los órganos encargados de su supervisión y cumplimiento. Creo que todos estos elementos nos ayudan a nosotros a formarnos una mejor opinión como abogadas y abogados que tienen ciertas percepciones acerca de los problemas que se discuten en la ciudadanía. Pongamos otro ejemplo. Las y los adolescentes, es decir, aquellas personas de 14, 15, 16 o 17 años que mantienen relaciones sexuales, ¿podrían ir a un centro de salud a acceder a la anticoncepción sin conocimiento de sus padres o madres? ¿Podría un adolescente válidamente, que es considerado incapaz por nuestro ordenamiento civil, ser reconocido como sujeto de derechos acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todo para la esfera de acceder a información e inclusive acceder a métodos anticonceptivos? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, mirar el derecho con un enfoque de género te debería llevar a incorporar todos estos elementos relativos a derechos reproductivos, y eso podría iluminar la opinión más informada que puede tener una persona que está vinculada al mundo jurídico. Es decir, nuestra aproximación ciudadana desde el mundo del derecho debería también incorporar lo que el enfoque de género te ayuda a encontrar en la realidad, estas diferencias que existen y a mirar cómo las problemáticas impactan de manera diferenciada. Sobre este punto podríamos decir que negar la capacidad de los adolescentes a acceder a estos servicios sin conocimiento de sus padres podría tener un efecto pernicioso en el aumento de las cifras de embarazo adolescente, porque lo que no va a pasar es que los y las adolescentes dejen de tener relaciones sexuales. Esa podría ser una aproximación. Podríamos decir que las y los adolescentes tienen libertad sexual a diferencia de
otros niños y niñas que sí tienen indemnidad sexual y por lo tanto nuestro ordenamiento no les reconoce esa libertad. Es decir, hay una variedad de argumentos que uno puede desplegar y es importante conocerlos e incorporarlos para tener una opinión sobre temas que son de nuestra vida cotidiana y que son temas jurídicos además. En un país en donde hay tanta poca tolerancia y poca apertura a la discusión y al debate, es importante iniciativas como las de Ius et Veritas a través de Ius 360. Es importante que generemos debate y es importante que generemos la apertura a estas herramientas como el enfoque de género, que nos ayudan a enriquecer la apreciación jurídica acerca de temas muy cotidianos. No es exclusivo de quienes se dedican a los derechos de las mujeres la posibilidad de incorporar la herramienta del enfoque de género. Si tú quieres trabajar en cualquier rama del derecho, como el derecho penal o el derecho civil o etcétera, deberías pensar también en estos temas. Piensa en la capacidad de los adolescentes, es un tema clásico del derecho civil y del derecho de las personas y puede ser revisitado y revisto desde el enfoque de género. Pensemos en nuestras concepciones acerca de la familia y puede ser revisitado desde el enfoque de género, o pensemos por ejemplo en lo que es delito o no en el campo de la sexualidad, que puede ser también revisto desde el enfoque de género. Y entonces el enfoque de género tiene sus potencialidades, es un campo de conocimiento abierto donde existen muchísimas posiciones, pero creo que a la fecha es importante conocer que es un campo del cual todas y todos nos podemos nutrir.